Después de escuchar estos temas tan importantes, hablando de un conflicto que hay o que existe de una manera recurrente en la sociedad entre cónyuges, yo les voy a hablar de un tema que es un tema que normalmente no se toca. ¿Qué ocurre en aquellos niños y niñas que por cuestiones de la vida y por destino llegan a tener una madre que está privada de la libertad? En el exterior se ven estos problemas y los vemos de una manera muy recurrente los que somos litigantes, los que tenemos ya un poco de tiempo en esto. Hemos visto la evolución de cómo el derecho se ha ido transformando, pues no de una manera vertiginosa, pero sí desde un punto de vista regular, y hoy tenemos toda una legislación donde se rompió un sistema corrupto, echado a perder, como dicen algunos expertos, apestoso, en donde se quita el culto al expediente y se le da preferencia a la oralidad. Entonces, en esos cambios que tenemos el día de hoy, pues debe de haber un desaprender-aprender. Hay que ver todos estos problemas desde una perspectiva muy amplia, No hay que cerrarnos a las preferencias por cuestiones de género, porque pues si nos metemos en ese tipo de situaciones vemos que hay varones que son violentados de una manera grave por las cónyuges, Entonces, cuando se estaba armando el tema, los temas que se iban a tratar, yo decidí, y se lo comenté a nuestro señor rector, hablar de los derechos humanos del menor en el ámbito penitenciario. Puede ser un tema de la ponencia medio extraño, pero miren ustedes, hay 3 supuestos donde los niños conviven en un ambiente criminógeno muy fuerte. El primer supuesto, cuando la madre, la mujer ingresa a prisión, pero no está embarazada. Hemos visto en ciertos penales de la República Mexicana los delitos que cometen las mujeres el día de hoy son delitos graves. Al menos en el penal de Santa Marta existe un buen número de niños, estamos hablando más o menos de 139, que viven con sus madres dentro de la celda. Ellas están ubicadas en una zona especial, donde van a convivir con sus bebés. Pero es un clima muy extraño porque el niño no tiene amiguitos, claro, va a sus clases, tiene sus maestras, pero que las madres las tienen que cuidar a los niños y a las niñas para que no vayan a ser objeto de violencia por parte de otras internas. Entonces, existen instituciones, qué bueno, como Reintegra, por ejemplo, que hace una labor impresionantemente maravillosa, pero que de alguna manera la sociedad ha olvidado a estos niños. Pero ellos tienen otro tipo de alienación. Ellos no se enfrentan al problema como lo que vimos en el video, porque de alguna manera ellos sufren otro tipo de alienación, muchas veces imperceptible. En el primer ejemplo que yo les pongo, donde la mujer ingresa a prisión y ahí se embaraza derivado de ese intercambio que puede haber entre hombres y mujeres, no como un intercambio burdo, ¿no? De que vamos a intercambiarnos, no, sino que ellos tienen la oportunidad de generar lazos afectivos con los varones, y ahí se da precisamente esa convivencia. Hay casos, hemos visto un buen número de casos en la cárcel de mujeres de Santa Marta, donde hay hasta enamoramiento. Primero surge la amistad y luego pues el interno que está, por ejemplo,
en la penitenciaría de Santa Marta, no a un lado, pero pues, que son edificios diferentes, le habla por teléfono, o más bien se mandan cartas, y ahí le pone, pues, consigue ahí un pétalo de rosa y se lo pega y le pone un verso. Y empieza una serie de acercamiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un buen número de mujeres que se embarazan estando internas. Entonces, los niños que nacen y las niñas que nacen en cautiverio, les llamamos, soy feo, pero les decimos los niños y las niñas presos, porque son niños que nunca han ido al circo, no saben lo que es correr en un jardín, los llevan a ciertas actividades. Hace poco los llevaron a la estación de bomberos, iban felices puros chiquititos y niñas preciosas, ahí los llevaban, y para ellos es maravilloso salir porque el entorno en el que viven es el encierro. Pero ese sector está olvidado por la sociedad e incluso por las políticas gubernamentales. Cuando hablamos de alienación parental, luego nos imaginamos este tipo de problemas. El esposo se pelea con la esposa, viene con lo que hemos visto y que es muy interesante el tema. Pero ¿qué pasa con estos pequeños? Ese es un sector. El otro, cuando la madre ingresa y ya tiene hijos, y los niños ven que se separan de la madre y ellos entran en un estado de angustia verdaderamente brutal. Y entonces las políticas públicas que existen no llevan la situación de que hay que apoyar a estos niños, porque en México cada persona que ingresa a prisión de facto es culpable. Pero ¿qué creen? A nivel nacional, la estadística aproximada, porque no hay un número concreto, pero nosotros calculamos que entre el 70 y el 80% de internos y de internas son inocentes. Es elevadísimo, porque le tocó estar en el lugar equivocado, el día equivocado, estar con la persona con la que no tenía que estar. Y en el anterior sistema se torna difícil demostrar la inocencia de las personas. Ahora, con tanto cambio que tenemos, hace 8 días, precisamente hace 8 días, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Y vislumbramos un poco de luz para estos pequeñitos, porque en el artículo 36 de esta ley se establece una serie de derechos humanos tanto para las madres como para los menores niños y niñas que viven en prisión. Y entonces nos damos cuenta que este nuevo ordenamiento puede ser más perfectible de lo que es. Pero vemos nosotros que cuando hablamos de estos niños y niñas que están en la prisión, imaginémonos que cuando nace en cautiverio, y son palabras muy fuertes porque como un niño en cautiverio, o sea, como un niño preso, una niña presa, pero ¿qué ocurre si la madre es la única cuidadora de estos menores? En los estados de la República, la estadística que se tiene, la más aproximada, que fue el informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el año pasado y que lleva por nombre Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana. Déjenme decirles que el Distrito Federal, aparte de otros 3 estados de la República, son los únicos que tienen un protocolo para poder atender a estos niños que nacen en la prisión. La mayoría de las prisiones el día de hoy, tanto federales, estatales y municipales, carecen de esos protocolos. Con esta nueva legislación se les está obligando a todos los estados de la República a que tengan protocolos de cómo deben de atender a estos niños. ¿Cómo es la alienación en estos menores? Hay estados de la República que están de 6 meses y hay estados que pueden tener a sus hijos hasta los 12 años, toda la vida. Hay estados que los pueden tener 5 años, 8 meses, 6 meses.
aquí en el Distrito Federal hasta la semana pasada podían estar hasta los 5 años, 11 meses, casi los 6 años. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la nueva legislación? ¿Cómo se atiende este problema? Algún sector de la sociedad y algunas personas con las que luego tenemos la oportunidad de tratar se molestan y llegan a pensar que por qué se tiene que atender a esta población de los niños olvidados, como se les llama, o los niños invisibles de México. Y dice, pero pues si es una delincuente, está por secuestro y tiene 38 años de prisión, y el menor no entra bajo la cobertura de este gran catálogo de derechos humanos. Claro que sí. Hemos estado en foros donde en la sesión de preguntas y respuestas dicen, es que ¿por qué deben de tener derechos humanos los presos y las presas? Nada más por una cuestión muy sencilla, son personas. Pero es que este privó de la vida fulano, pero él está vivo y él tiene toda la oportunidad hasta de arrepentirse de lo que ha hecho. Ya no le da la oportunidad al otro, pero no, por ese hecho no deja de ser persona. Y entonces, cuando hablamos de problemas que hay en las familias aparentemente normales, pues imaginémonos qué ocurre con estos pequeños que no están en ese ambiente y que cuando salen, si tienen una familia que los pueda cobijar y educar, proteger, pues qué bueno. Pero ¿saben cuál es una forma de alienación parental de estos menores? Si están pequeños todavía, poco a poco dejan de hablarles de su madre. Porque les voy a decir una cosa. Se ha dicho que los presos, hombres y mujeres, son iguales en algunos aspectos. Pero la mujer tiene necesidades específicas, sobre todo cuando está embarazada. Y ahí se bifurca y podemos decir, no son iguales. Y entonces, cuando se trata de estos pequeños y se deja de hablarle de la madre, ¿quién se va a sentir orgulloso? Porque si hay casos, y lo hemos visto, que ya están grandes y van a ver a su mamá y todavía les falta un buen tiempo para salir, pero son pocos los casos. La mayoría las olvidan. Y esa es una forma de alienación. ¿Por qué? De forma pasiva. Como decía el maestro Mauricio, pues, pueden decir que está enfermo o decimos cosas que puede afectar de una manera tremenda a los menores, pero cuando ya no se habla de nada, terminan diciéndoles, no, pues fue viaje. Sí, la tumba falsa, ¿no? Se murió. Incluso hay una comedia por ahí que hizo Victoria Rufo, ¿no? Que le encerraron y que salió y que ya estaban grandes los hijos y lloraba y se hizo poderosa, ¿no? Y se hizo millonaria y wow, ¿no? Bueno, pues es ficción y tiene parte de verdad. Pero ya quisieran todas las mujeres estar en una situación, hacerse millonarias, ¿no? Y entonces los hijos, pues ella compra la empresa donde trabajan los hijos y ya al último, ya felices de verdad. Parece como que es algo ficticio, pero lleva mucho de verdad. Nada más que en la realidad, en la triste realidad, no es así. Y entonces, ¿quién va a decir? Que me voy que se pase tarde. Sí, no puedo ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque voy a llevar a mi sobrino a ver a mi hermana. ¿A dónde? A la penitenciaría de Santa Marta. La sociedad los va a rechazar a todos. Ay, no, es una familia de delincuentes. Y el menor resiente todo ese rechazo. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que tienen hijos cuando cometen un delito y son privadas de la libertad con penas que rebasan los 5 años? ¿A dónde la angustia de la madre de con quién se van a quedar? Si yo la nada los cuidaba, mi familia no quiere saber nada de mí porque me junté con el papá de mis hijos y pues al papá por andar asaltando cuentavientes lo asesinaron en un tiroteo. Qué bonitas historias. Y entonces estos niños y niñas pasan a formar parte del sector invisible. Imagínense, a lo mejor vemos ese tipo de alienación parental de forma pasiva de no decir nada.
puede ser peor que si estuvieran en una familia normal que están peleando, porque ellos van a cargar con algo que no van a poderse quitar tan fácil. Ese peso es muy fuerte para ellos. Con la nueva legislación, fíjense ustedes, la mujer que está embarazada o que se le autorizó que sus hijos, ya teniéndolos en el exterior, quieren estar con ella un tiempo, ya se les puede permitir algo que nunca pensamos que iba a estar plasmado en la ley. Si estas mujeres cometen una infracción al reglamento del centro de reclusión, por esa posición que tienen de madres, no les pueden aplicar un castigo que pueda llegar al grado o al extremo de decir, no ves, te vamos a quitar a tu hijo o a tu hija un tiempo, no. Y si está embarazada, menos por la condición que tiene. Ya la autoridad penitenciaria le puede autorizar que teniendo hijos afuera, si están pequeños y no hay quien los cuide, le dan una autorización especial y puede tener al niño hasta los 3 años. Ahora se estandariza, ya no va a ser de 0 o de 6 meses a 12 años, sino que ya a nivel nacional, desde la semana pasada, se estandariza 3 años. Y eso es muy positivo, ¿por qué? Porque todavía a los 3 años el niño puede ser maleable, puede ser formado o ayudado por otra persona. Pero imagínense, ustedes recibirían como familiares a un adolescente o un preadolescente de 12 años. ¿Qué aprendió ahí? ¿Qué aprendió? O sea, de alguna manera aquí en el Distrito Federal todavía hay mucho control en ese sentido, pero vámonos a Guerrero. Hay cárceles que los tienen hasta los 12 años. Nosotros lo vimos en provincia. Familias completas viven con el Señor en el centro de adaptación social. En el de Mazatlán, por ejemplo, están bien marcadas las clases sociales. Y los narcos son los que viven con todos los demás. O sea, en ese sentido, en ese contexto, ¿qué pasa con esos niños que conviven? ¡Wow! Es algo muy difícil, ¿eh? Y entonces, es un tema que normalmente no se toca y que las instituciones de asistencia privada o las asociaciones civiles juegan un papel importante, ayudando con el gobierno federal, estatal o municipal para tratar de mitigar esa situación que viven estos niños, porque de alguna manera vemos nosotros que esto que vemos en la sociedad, oigan, es alarmante que la mujer hoy está delinquiendo cada vez más. Pero fíjense, yo vi un caso en el reclusorio norte que estaba por homicidio calificado, creo que del nieto, y la abuelita sin la pierna derecha, con sus muletas, se iba en micro, se iba en camión, y con 2 bolsotas de comida, porque a él le gustaba la pancita. Y le preparaba su pancita con su muleta. Y salía la señora, una vez me senté en unas jardineras, salí muy cansado ese día, que eran unas personas allá adentro, y veo a la señora se le dije, ¿dónde anda la jefa por aquí? Yo pensé que alguien iba a poner, no, una señora. Pero en el área de mujeres, vacío. A la mujer se le discrimina de una manera brutal cuando comete un delito. El primer mes, medio se solidarizan con ella, después vienen las moscas y que imagínense si llega a tener una pareja que por cuestiones de ese derecho que tienen de hacer amistad para la visita conyugal, imagínense que sale embarazada y que la mamá se decide ir a verla porque está enojada y está triste. Si es frustrante entrar a una prisión, imagínense cuando van los menores y que de repente estuvo en un contexto aparentemente normal y de repente va a estar encerrado, y en la noche le van a poner su candado a la celda y hasta el otro día que le abran para pasar lista. ¿Qué escenarios tan tétricos? Si estos niños, fíjense, no hay una política gubernamental que proteja al niño, entre comillas normales o disfuncionales, ¿qué ocurre con estos otros? Pues sé que Dios los ayude, ¿no? Y que les vaya muy bien. Estos temas, ¿sí?,
que hemos estado tratando surgieron precisamente de la marcha que se hizo. Decía un maestro, dice que un grupo de abogados salga a la calle a manifestarse, dice, es monstruoso. Y pues sí es monstruoso, ¿no? Pues es porque no sabemos cómo se manejan las instituciones de procurar y impartir justicia. Pero aparte de todo, somos de carne y hueso y nos cortan con la misma tijera. Entonces, precisamente para eso son estos juegos. Y nos da mucho gusto que ustedes estén aquí. No pensamos la aceptación que iba a haber. Y entonces aquí no se trata de venirnos a quejar hasta del sistema, no, sino de ser propositivos. ¿Qué podemos hacer? En el lado que nos toque estar, en la trinchera que nos toque estar, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo les doy las gracias porque estos temas que hemos tratado son muy extensos y tratamos de reducirlo porque pues vienen otras personas que van a compartir también pues algunos aspectos importantes. Muchas gracias.